Congreso de la... Muy buenos días para todas y para todos. Cordial saludo. Les damos en nombre del Movimiento Político Mira un caluroso saludo de bienvenida a todos los pacientes de la enfermedad de cáncer que nos acompañan en este recinto de la democracia, que ustedes son los actores y los protagonistas y deben ser así en un sistema de salud. Un saludo muy especial para todas las autoridades, para todas las asociaciones, para todos los colombianos que en este momento nos están siguiendo por la transmisión en directo que se está haciendo a través de canal institucional, señal del Congreso, por nuestra página web. Sé que vamos a tener en el transcurso de esta audiencia comunicación vía internet con el departamento de Caldas, con el departamento del Quindío, con el departamento de Risaralda, con el departamento de Cauca. O sea que desde la distancia también les decimos a todos ustedes que bienvenidos son a este evento. Quiero agradecer también la compañía y el trabajo en equipo que hemos hecho con la Fundación Simón Cáncer. La verdad es que sé que hay mucha expectativa, una gran incertidumbre, grandes inquietudes de parte de todos los pacientes de todas las enfermedades en Colombia. Pero ustedes representan para nosotros una enfermedad que ha sido casi que invisibilizada, aun cuando han habido avances, pero tienen todavía muchas cosas que resolver y creo que es el mejor escenario y el mejor momento a propósito de esta tan anunciada reforma estructural al sistema de salud y la ley estatutaria. De manera muy especial también quiero saludar al doctor Fernando Ramírez Campos, subdirector de las enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, al doctor Gustavo Morales, superintendente nacional de salud, a quien le agradezco, doctor Morales, su compromiso con este tipo de eventos y foros. Usted siempre ha sido muy juicioso en escuchar y más adelante también quiero reconocerle públicamente algunas cosas que hemos logrado en trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud. Un saludo muy especial también para el doctor Ulay Beltrán, asesor de la señora Contralora, la doctora Sandra Morelli. Saludo también muy especial para el doctor Héctor Raúl Murillo, director del Instituto Nacional de Cancerología, para la doctora Alexandra Orjuela, que viene en representación del Defensor del Pueblo, para las organizaciones de la Mesa Nacional de Cáncer, a don Gustavo Campiño, de la Asociación AMESE, Marcela Duzán, Marta Urueña, gerente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, para doña Marta Lucía Gualtero, presidente del Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adultos, Adriana María Garzón, directora de la Fundación Simón, Francisco Mora, director administrativo de la Fundación Simón, Ercilia Fajardo, de la Asociación de Usuarios de Valledupar, para Licerde Ruiz, gerente de salud de Famisanar, para el doctor Jaime Arias, presidente de ASEMI. Y permítanme, antes de entrar en materia, desde este atril y desde el Congreso de la República, enviar un saludo muy especial a una persona que por esta grave crisis del sistema y por la deficiencia, la falta de atención oportuna, por la negligencia médica, como seguramente se va a demostrar más adelante, las barreras de acceso que tenemos en el sistema, hizo ayer algo insólito para llamar la atención en la ciudad de Popayán. Este es un hecho ya que está en conocimiento de las autoridades, la personería está ya adelantando las investigaciones, pero les quiero contar que me llamó mucho la atención porque fue un medio de comunicación quien me abordó para contarme el caso. Se trata de Sonia Mireya Torres. Ella contaba el día de ayer cómo después de largas horas y filas de espera para ser atendida, en estado de gestación, perdió su feto, perdió su bebé, y en la desesperanza, en la angustia por haber visto esto, cogió su feto y como una prueba de la incapacidad humana de por qué pasan estas cosas, se lo llevó al personero del municipio. Esto de verdad que raya en los límites, creo yo, de la tristeza, de la desolación que sienten todos los colombianos. Y
me preguntaban en ese medio de comunicación que qué pensaba yo, y yo decía, doctor Morales, esta es la representación de uno de miles y miles y miles de casos que a diario están sucediendo. Quise darle este reconocimiento a ella porque dije, yo mañana voy a tener una audiencia pública donde vamos a hablar del papel de los pacientes en la nueva reforma. Ojalá que esa reforma de verdad sirva para que este tipo de casos no se repita, porque es la vida de un ser humano. Entonces, desde aquí, a Sonia Mireya Torres, a toda su familia, toda nuestra solidaridad. Y hoy seguramente vamos a escuchar cosas que nos van a sensibilizar y creo yo que nos tienen que motivar tanto al legislativo como al ejecutivo para mirar si el camino que estamos tomando es el camino acertado, si en verdad lo que estamos proponiendo vale la pena y va a ser para satisfacer las necesidades, repito, de los actores y los protagonistas que tienen que ser los pacientes y que tienen que ser los profesionales y los trabajadores de la salud, porque muchos nos hemos preocupado por mirar a otros actores, pero los otros actores son administrativos, financieros, operativos, pero la verdad, quien debe centrar nuestra atención son los pacientes porque son las víctimas del sistema y son a los que les debemos poner todo cuidado para que las cosas efectivamente mejoren. Diciendo esto y enfocándonos en el tema de la enfermedad del cáncer, quiero decirle a todos los colombianos y colombianas que uno de los problemas que ha tenido el sistema de salud en Colombia, uno de los muchos problemas, entre otros, ha sido la falta de reglamentación de las leyes. En este Congreso, los legisladores nos hemos dado la tarea, seguramente algunos muy juiciosamente, otros menos, pero la gran mayoría juiciosamente, de legislar sobre temas, pero infortunadamente las leyes se convierten en saludos a la bandera y las leyes son simplemente leyes muertas porque se quedan en la reglamentación. Y en el caso de la enfermedad del cáncer no es la excepción. No podemos olvidar, por ejemplo, la falta de reglamentación de la Ley 1388 de cáncer infantil. Y cómo no recordar en este día también, precisamente con ustedes los pacientes de cáncer, una ley que fue liderada y que fue autoría de una mujer congresista que fue víctima mortal de una enfermedad del cáncer de seno, que fue la doctora Sandra Ceballos, quien fue la autora de la Ley 1384 de 2010. Ley que incluso mereció que un ciudadano tuviera que presentar una acción de cumplimiento para que la ley se reglamentara, porque 6 meses después aún de haber sido expedida, sancionada, la reglamentación no se daba. Pero miren lo paradójico de esto, esta ley en el 2010, en abril del 2010, es expedida por el Congreso de la República. En diciembre del 2010, que la ley tenía que estar expedida, no había sido, la ley tenía que estar reglamentada, no había sido reglamentada, entonces el ciudadano presenta, y solo hasta septiembre del 2012, 2 años después, entonces el Consejo de Estado mediante un fallo le ordena al Gobierno Nacional que en un plazo perentorio de 8 meses tiene que reglamentar la ley. Este plazo se vence el próximo mes de mayo, estamos a menos de un mes, esperemos a ver qué pasa, pero la pregunta aquí que nos debe caber es, por esa falta de reglamentación, ¿cuántas personas víctimas de la enfermedad de cáncer de pronto no se hubieran podido salvar, no se hubieran podido atender, no hubieran podido tener calidad de vida? Esa es la pregunta que nos debe ocupar. Pero eso no solamente pasa con la enfermedad del cáncer. Eso ha pasado en la falta de reglamentación de las leyes, en el sistema de salud también lo vemos con lo que pasó, doctor Morales, usted lo sabe más que yo, con la ley 1438, que esa fue una de las leyes que pretendió darle salvavidas, oxígeno a esta grave crisis del sistema de salud que hoy vivimos, y es una ley que se quedó sin reglamentar en más de un 30%, que sin ser la panacea, porque no lo era, tenía unos artículos que de pronto podían ayudar. Y yo aquí quiero empezar a darle reconocimiento a usted, doctor Gustavo Morales, porque creo que en esto usted sí ha sido muy diligente. Fíjese que la 1438, desde la 1122,
del 2007 se hablaba de una figura que era el defensor del usuario. Y con la ley 1438, entonces volvimos a hablar del defensor del usuario porque 1127 había quedado con algunos vacíos y entonces hubo necesidad. Pero esa ley nunca se reglamentó en eso. Y que imagínense la importancia de la figura del defensor del usuario, pero no fue posible. Fue usted, doctor Morales, cuando ocupa la Superintendencia Nacional de Salud, que hace muy pocos meses llegó a ese cargo, que empieza a darle fuerza al tema del defensor del usuario. Pero ¿cuál es nuestra preocupación? Que ahora, en esta reforma estructural que se está presentando al sistema de salud, ya hay otras reformas y ya ve otras iniciativas que están pretendiendo cambiar esa figura del defensor del usuario. Entonces, nuestra preocupación es que lo que ya se logró después de tanto tiempo ahora, con la nueva ley se cambie. Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos y por eso llamo la atención en este tema. Quiero también decir que las cifras proyectadas en el tema de la enfermedad del cáncer van aumentando y la incidencia así lo proyecta y así lo muestran las cifras. Entonces se habla de que, por ejemplo, los cánceres que ocupan los primeros lugares son el cáncer de seno, el cáncer de estómago, el cáncer de próstata, el cáncer de cervix y el cáncer de pulmón. Y lo que logramos encontrar en la investigación que hicimos para esto es que en el 2013 se esperan 243 casos más de lo que se reportó para el año 2012, de 7.872 casos de cáncer de mama en el 2013, que son los que se esperan, va a ser el aumento, repito, más de 243 casos. En el cáncer de estómago se espera también un crecimiento para el año 2013 de alrededor de 243 casos y se está hablando de 8.047 casos. Se esperan 5.495 casos de cáncer de cuello uterino. Y aquí también tengo una muy buena noticia para todos los colombianos. Trabajamos de manera ardua y decidida para lograr sacar adelante una ley que no debería haber sido una ley, sino que debería ser algo que debería haber estado incluido en el plan obligatorio de salud. Y es la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es la que produce el cáncer de cuello uterino. Paradójicamente, esa vacuna no estaba dentro del plan obligatorio de salud. Yo sé que el gobierno nacional ha venido haciendo unas campañas y está trabajando en el tema, pero les quiero contar que con esta ley, que está en este momento para sanción presidencial, que la luchamos aquí, logramos que esta vacuna contra el virus del papiloma humano sea gratuita y obligatoria para todas las niñas que están escolarizadas entre el 4º año de primaria y el 2º año de secundaria. Esto estamos hablando de una edad promedio de 9 a 12 años y pues la verdad eso me parece una excelente noticia, creo que es importante que sepan. Pero aquí les quiero contar que con toda la satisfacción y felicidad que nos da haber logrado sacar adelante esta ley, porque ya no va a estar sujeto a campañas si al gobierno de turno las quiere hacer o no las quiere hacer, sino que es obligatorio, hay que quedamos con un sinsabor, algo agridulce. ¿Y saben por qué? Porque nosotros en el proyecto habíamos propuesto que la vacuna fuera universal para niñas de 9 a 12 años. Pero a la hora de firmar la conciliación, alguien se nos atravesó, no voy a decir quién, pero alguien se atravesó y entonces por el tema fiscal decidieron cerrar el tema solamente para niñas de 9 a 12 años que están escolarizadas. O sea que esta vacuna se va a aplicar en instituciones públicas y privadas de las niñas que están escolarizadas. La pregunta que yo hago aquí y le hago al gobierno nacional es, ¿y las que no están escolarizadas no tienen derecho a que se les vacune? Entonces, eso es muy triste. Eso es muy triste porque, de todas maneras, aquí hay que pensar en el bienestar de los colombianos, de la gente, pero el tema siempre es el fiscal y ojalá con ese mismo sentido fiscal que miran la limitación para que las niñas puedan tener esta vacuna que es de prevención, ojalá se mirara la óptica de todo lo que pasa en el tema fiscal en Colombia con los recursos y ustedes me van a entender por qué estoy diciendo esto. También aquí hago un llamado, doctor Morales, también y al Ministerio de Salud sobre la reglamentación de esta ley, porque pues el gobierno nacional tiene que reglamentarla. En las campañas que se están haciendo en este momento, vemos con buenos ojos esas campañas, pero quiero decirles
que nos preocupa la forma como van a hacer la vacunación, o la están haciendo. Entonces, la primera vacuna, pues en la fecha inicial. A los 6 meses la segunda dosis. Y la tercera dosis, porque se tienen que aplicar 3 dosis, la hacen a los 5 años. La pregunta es que si en tanto tiempo esa vacuna va a poder ser efectiva. Yo pienso que no saben por qué. Primero, porque hay varias razones. La de los embarazos en adolescentes, que es un problema que estamos viviendo. Entonces, en 5 años ya la tercera dosis seguramente no va a tener el efecto que queremos que tenga. Pero además también en tanto tiempo se pierde como la secuencia, la gente se traslada, la gente se cambia, entonces ojalá en la reglamentación se tenga en cuenta esto. Pero vuelvo a decir, me siento muy feliz de poder contar y participarles a ustedes, a los pacientes de cáncer que hoy nos están acompañando en esta audiencia, que la vacuna contra el virus del papiloma humano ya es un hecho, va a ser obligatoria, va a ser gratuita, y eso nos llena de muchísima tranquilidad, por lo menos es un avance que lo tenemos que hacer. Y este avance también quiero darle, hablando de avances, quiero darle un reconocimiento también a la Superintendencia Nacional de Salud, encabezada por usted, doctor Morales, sobre el tema de las enfermedades raras y las enfermedades huérfanas. Nosotros hicimos aquí un foro y una audiencia pública muy similar a estas, y en ese foro y en esa audiencia usted se comprometió primero que iba a nombrar una comisión de personas especializadas para tratar el tema, en virtud de otra ley que se estaba esperando que se reglamentara, y ya se empezó a trabajar con ello, y eso ya es un hecho cumplido, doy fe de eso, lo hicieron. Pero también me celebro que por fin se haya sacado el listado de las enfermedades, que eso no se había podido hacer, o sea, eso ya es un avance, tenemos que ser ecuánimes, tenemos que ser justos, pero todavía falta mucho por hacer, pero ya dimos el paso. Quiero referirme al tema del cáncer de manera muy general, porque aquí hay expertos, hay autoridades, hay profesionales que seguramente durante esta audiencia nos van a hablar y nos van a hacer propuestas frente al tema y nos van a contar. Yo quiero referirme un poco a cuál es la visión que tenemos en este momento frente a la reforma que presentó el Gobierno Nacional. Recuerden ustedes que el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República 2 leyes, una ley ordinaria y una ley estatutaria, todo referente al tema de la salud. La ley estatutaria fue radicada y está en la Comisión Primera del Senado, y esa ley tiene un mensaje de urgencia, ley supremamente importante. La ley ordinaria no tiene mensaje de urgencia, va a ser tramitada como una ley ordinaria. La diferencia entre una y otra es que la ley estatutaria deberá salir en esta legislatura, su trámite y su discusión va a ser rápido, se van a unir las comisiones primeras tanto de Senado y Cámara para discutirla, y luego las plenarias, esa ley tendrá que salir muy rápidamente, y ahí tendremos que dar también un amplio debate si lo que contiene la ley estatutaria es lo que queremos, es lo que necesitamos, ese es otro debate. Pero yo me quiero referir a la ley a la ley ordinaria. La ley ordinaria entra por la Comisión Séptima del Senado de la República. Ya la Comisión Séptima del Senado de la República muy juiciosamente ha empezado a hacer audiencias, foros, creo el lunes va a haber la primera audiencia con pacientes y con algunas, me parece interesante el ejercicio. Sin embargo, yo les quiero contar que en el caso particular yo fui una de las que me opuse a que fuera una ley ordinaria. Yo decía, tiene que ser una ley, tiene que haber un mensaje de urgencia. Yo me opuse a que lo tramitaran así, como sin mensaje de urgencia. ¿Saben por qué? Porque lo hemos dicho en muchísimos escenarios. El mensaje de urgencia obliga a que las leyes salgan rápidamente, mientras tanto no. Y en el tema de salud, la crisis de la salud, en nuestro concepto ya está sobrediagnosticado. Mejor dicho, ¿qué más necesitamos decir si han sido innumerables las audiencias, los foros en los que hemos escuchado a todos los actores del sistema? Y hubo un momento en que estábamos tan saturados de escuchar que decidimos, no, vamos a ser propositivos, y llamamos también a todos los actores del sistema, propongan. Y esto ha sido, desde la 1438 recuerdo yo, que se hicieron unas mesas de trabajo en compensar, que entre otras cosas es una gran preocupación que tengo, y lo digo a propósito de las audiencias que han arrancado por la Comisión Séptima del Senado, de que se hagan este tipo de eventos y escuchemos a la gente, y después eso se convierta en un saludo a la bandera, y que las propuestas que haga la gente y los actores no se tengan en cuenta que fue algo que pasó y fue evidente en la ley 1438. Pero les decía que independientemente de que
nos hubieran o no tenido en cuenta el mensaje de urgencia, pues bueno, no lo tuvieron, va a ser ley ordinaria, empieza la discusión por allá. Desde el mismo día que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, como un hecho histórico, pasó con la ley de víctimas y ahora con la reforma a la salud, radicó el proyecto junto con el ministro de Salud aquí en el Congreso de la República, nos dimos a la tarea de revisar el articulado. Lo revisamos de manera muy rápida. Para nosotros había una gran expectativa. Yo recuerdo, doctor Morales, que en la audiencia que hicimos de enfermedades raras, ese día el ministro estaba anunciando que se iba a radicar una ley. Y yo celebré el anuncio del gobierno nacional, porque si es que algo le hemos pedido al gobierno es, oiga, este sistema y este modelo requiere una reforma estructural y no habíamos sido escuchados y a gritos lo pedíamos. Entonces yo celebré eso y por eso nuestro interés en mirar el articulado para saber qué era lo novedoso y qué era lo que traía. Pero también les quiero decir que no solamente la celebración era porque se había presentado el proyecto, sino porque el gobierno lo ha dicho y lo ha firmado, y era una petición que le habíamos hecho incansablemente, que el tema de la reforma a la salud tenía que ser el primer punto de la agenda pública y del orden del día, no podía ser otro, y así lo dijo. Entonces, créanme que eso para nosotros fue nos generó mucha expectativa. Cuando encontramos el articulado, que fueron 67 artículos los que presenta el gobierno nacional, les quiero decir que encontramos un articulito que ya nos empezó a causar escozor. Y ese artículo habla de que se va a crear un fondo de salvamento que a través del cual se les va a pagar las deudas a las EPS que tienen con los hospitales y con las clínicas. Y les quiero decir por qué el escozor de esto, y aquí hago mención al doctor Jaime Arias porque él tiene razón cuando en algunos escenarios ha dicho, no todas las EPS han procedido de la misma manera, y ya hago esa salvedad. Sí, no todas las EPS, pero la gran mayoría sí han actuado de manera indebida. Entonces, ¿cómo así, nos preguntamos, que se cree un fondo de salvamento para pagar las deudas a las EPS que, habiendo recibido los recursos de la salud, los malversaron, los dilapidaron, desfalcaron al sistema y ahora tengamos que pagarle a los hospitales y las clínicas? Eso para mí no tiene presentación. Hicimos la denuncia y el ministro de Salud dijo, efectivamente, hay que hacerlo. Y él dio dos argumentos. El primero, hay que hacerlo porque si no se hace, los hospitales y las clínicas pues quiebran y hay que cerrarlos. Y ante ese argumento, ¿qué hace? Pues así no lo han vendido. Y dijo el segundo argumento del ministro, y además que fue el mismo argumento que tuvo en la ley de cuentas maestras, con la cual se liberaron 2.5 billones de pesos para aliviar la crisis de los hospitales y las clínicas en diciembre del año pasado. Y hoy no entiendo por qué todavía incluso escuchamos a profesionales de la salud que llevan 6 meses sin pagarles y supuestamente esa plata iba a ser en un giro directo. No entiendo por qué todavía grandes denuncias y todavía no se ve qué pasó con esos 2.5 billones de pesos. Pero cierro el paréntesis diciendo esto. Dijo el ministro, no, eso no es un invento de esta reforma, eso viene desde la 1438 y en eso también le doy la razón. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes y a todos los colombianos, resulta que es que aquí en el Congreso los legisladores hacemos las leyes, pero el hecho de que hagamos las leyes no quiere decir que nos equivoquemos y las leyes se hacen dentro de un contexto. Y entonces ese fondo de salvamento que creó la ley 1438 en ese momento permitía comprar la cartera de las EPS, pero la situación no era tan difícil, no habíamos visto la magnitud del fenómeno de la corrupción que invadió el sistema. Pero les quiero decir otra cosa. Cuando discutimos la ley de cuentas maestras, entonces, en el mismo argumento del gobierno, tenemos que hacerlo, y eso se creó en la 1438, los congresistas le pusimos a ese fondo de garantías una salvaguarda, oiga, para decir, bueno, si les van a pagar las deudas de las EPS, póngales un plazo para que paguen,
porque es el colmo, que además de que hacen fiestas con los recursos de la salud, invierten los recursos en lo que no tiene que ser, se enriquecen ellos a costa de la vida de la gente, pues entonces no paguen. Le pusimos el plazo de 1 año para que las EPS pagaran. Eso quedó en la Ley de Cuentas Maestras. Y el escozor que nos da, y es la denuncia pública que quiero hacer hoy, es que además de que hoy en la reforma estructural que propone el gobierno nos dice, creamos el fondo de salvamento, les vamos a pagar las deudas a las EPS que desfalcaron el sistema, que no hicieron lo que tenían que hacer. Papá gobierno se vuelve paternalista y asume las deudas del hijo irresponsable. Le quitó el placito de 1 año, le quitó el plazo de 1 año, o sea, usted si puede paga y si no quiere no paga. En última, la pregunta que yo me hago, ¿quiénes son los que vamos a terminar pagando las deudas de las EPS? Papá gobierno, pero bajo el manto de los hijos que somos los colombianos, vía cotizaciones del régimen contributivo, vía impuestos, vamos a terminar pagándole la plata a estos señores que actuaron indebida e indecorosamente con los recursos de la salud. Y eso no tiene presentación, y esa es una pelea que nos tenemos que dar aquí. Porque si es verdad que por el principio de solidaridad se tienen que asumir esas obligaciones para que los hospitales y las clínicas no quiebren, también lo es que deben existir investigaciones y sanciones para quienes actuaron de esa manera. Pero ¿saben cuál es el problema? Y aquí le decía yo al doctor Morales antes de iniciar esta intervención que tengo un poco de indignación, porque nosotros evidenciamos las cosas, pero a veces el gobierno las minimiza. Nosotros hablamos del fondo del salvamento, el gobierno nos reconoció, sí, y el argumento es el que les estoy dando. Encontramos dentro del articulado que presentó el gobierno nacional, y hago este énfasis, presentó el gobierno nacional, porque ese proyecto no es de iniciativa parlamentaria, no es de los congresistas, y digo esto porque la costumbre y lo que queda en la mayoría del imaginario de la gente es que los micos los meten los congresistas. Dicen, los micos los meten los congresistas, pero este proyecto todavía no ha empezado a ser debatido ni discutido. Y lo que para nosotros son micos, el gobierno lo llama errores de redacción. Y entonces yo digo, el tigre no es como lo pintan. Y quiero referirme a este articulito que me parece que tiene, y ustedes me perdonarán, un veneno gigantesco. Encontramos en el artículo 4, en el literal X, un parágrafo que hablaba de que se le va a cambiar la naturaleza a los recursos del sistema de salud. Los recursos de salud, y lo quiero hacer didáctico para que me entiendan, son públicos, con destinación específica y son inembargables. Así lo dice la ley. Resulta que en este literal escribieron que los recursos de la salud son públicos, mientras que estén en el fondo único que pretende crear el gobierno nacional, que es como ese fondo grande donde van a llegar todos los recursos del sistema, hasta ahí van a ser recursos públicos. Pero cuando se transfieran a los agentes del sistema, esos recursos se convierten en recursos privados. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso pues es relevante? Pareciera que no, pero tiene una relevancia gigantesca, y les voy a contar de qué se trata. Nosotros hicimos la denuncia, pero más allá de la denuncia, solicitamos de la Contraloría General de la República un concepto frente a este tema. Y mientras que la Contraloría se pronunció, les quiero contar que fuimos objetos de muchos señalamientos. Nos decían que estábamos haciendo populismo, que éramos demagogos, que no es cierto. Pues hoy les quiero decir, y aquí traigo la prueba, y quiero decirles que en este informe que me rinde la Contraloría General de la República, nos están dando la absoluta razón de todo lo que dijimos. ¿Y qué es lo que dijimos? Que cambiándole la naturaleza a los recursos de la salud, convirtiéndolos en privados y dejando de ser públicos, nada más ni nada menos que estaríamos dejando sin piso jurídico todas las investigaciones que se vienen adelantando
por el uso indebido, por la malversación de los recursos. Si mi mente no me falla, creo que son, doctor Ulay, 664 investigaciones que viene adelantando la Contraloría General de la Nación, más de 47 investigaciones que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación y más de 134 investigaciones que viene adelantando la Procuraduría General de la Nación. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significa? O sea, ¿qué hicieron los señores socios de las EPS? Cogieron la platica, se la guardaron, no le pagaron a los hospitales ni las clínicas, invirtieron en condominios, patrocinaron campañas políticas, invirtieron como patrocinio equipos de fútbol, hicieron con la plata fiestas, construyeron grandes instalaciones, infraestructura. Y ahora, papá gobierno, colombianos, paguemos las deudas, pero no se preocupen porque les vamos a dar otro premio. Todas las investigaciones que vienen con ustedes adelantándose, se quedan sin piso jurídico y algunos de los que ya están sancionados por la ley penal, por el principio de favorabilidad, pueden alegarlo y las investigaciones también y las sanciones quedarían sin piso. ¿Cómo les parece esto? Pero hay algo aún muchísimo más grave que tiene aquí el informe de la Contraloría, que fue lo que nosotros denunciamos. Es que con ese articulito, que para nosotros no es un mico, sino es un orangután, y que para el gobierno lo minimiza llamándolo un error de redacción, y dice el ministro, y para no generar suspicacias. Pues les quiero contar que también con esa transformación de los recursos de públicos a privados, la plata o el dinero o los recursos que le van a llegar a las EPS en el nuevo sistema, que ya no se van a llamar EPS, sino que se llaman gestores de servicios de salud, porque lo que hacen es transformarlas y que sí van a recibir plata, sí van a recibir recursos, porque el ministro se ha encargado de decir que no van a recibir recursos y hay artículos en la ley que nos demuestran que sí van a recaudar recursos de la salud. Pues señores, cuando reciban estos recursos de la salud, como se convierten en privados, no solo se caen las investigaciones que venían contra ellos, sino que ahora la plata que reciban pueden hacer lo que quieran con ella y nadie los va a investigar, se les legitima todo lo que hicieron y tranquilos, sigan haciendo fiestas, con un agravante, que la reforma propone 2 años de transición y mientras que son esos 2 años de transición, todo va a seguir funcionando igual y aquí nosotros dándole plata a las EPS. Eso es una sinvergüencería, ustedes me disculpan hablarlo de esta manera, pero las cosas hay que hablarlas como son. Pero aquí el tema es completo. Resulta, vuelvo nuevamente, me gustaría que mostraran el dibujito que yo mostré, la presentación. Aquí está, miren cómo es el círculo y cómo es el sistema. Se crean el fondo de salvamento, les pagamos las deudas a las EPS, le quitamos la frasecita de que tienen 1 año para pagar las deudas, o sea, esa platica se perdió. Pero además de que les pagamos las deudas, se pueden, entonces aquí el segundo tema, transforman los dineros públicos en privados. La Contraloría, cuando se convierten en recursos privados, ya no puede ejercer ningún tipo de control sobre esos recursos. Hagan fiesta, que nadie los va a poder investigar porque son recursos privados. La Contraloría no podría investigar en el tema fiscal, mucho menos pues en disciplinariamente y penalmente, porque si uno se gasta la plata como quiere, cuando es privada. Entonces, se caen los procesos y se caen todos los procesos, pero viene lo que nos parece que es más perverso, es que los socios de esas EPS que le hicieron tanto daño al sistema, con toda facilidad, bajo la figura de sociedades anónimas, que van a ser las gestoras de servicios de salud, pueden fácilmente ir a ser socios de esas gestoras de servicios de salud. O sea que es el negocio redondo, me pagan las deudas, me limpian de investigaciones, puedo hacer con la plata lo que yo quiera, pero además de eso me dejan participar y sigo en el negocio. ¿Cómo les parece? Este es el escenario y aquí no estoy diciendo nada que no sea cierto. Casos, por ejemplo, que son reprochables y sobre los cuales he llamado la atención en infinidad de oportunidades, como el caso de Salucop. Ustedes tienen que ver lo que pasó con Salucop. La Contraloría General de la Nación habla de que tiene una investigación de cerca de 1.7 billones de pesos
billones con B larga, por el uso indebido de los recursos. Y eso es lo que se conoce, porque lo que no se conoce, imagínense en esto. Pero con este articulito, que fue un pequeño error de redacción, con ese articulito, esa investigación se queda sin piso. Y es muy probable que el señor Carlos Palacino, alegando el principio de favorabilidad, pues le levanten la sanción, porque diría, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el tema? La Contraloría nos decía en este informe que de las 600 investigaciones, quiero darles el dato exacto, creo que son 600, me ayuda Camilo para dar el dato exacto de cuántas investigaciones por la Contraloría, suman cerca de 3.8 billones de pesos. ¿Y de dónde va a salir la plática? Pues de nosotros. Entonces, yo quería hoy contarles a ustedes esta realidad, porque es bueno que ustedes sepan a qué nos vamos a enfrentar. La pregunta que uno se hace, y es la normal y la lógica, es: ¿esta reforma, así como está presentada, va a ayudar en algo para solucionarle el problema a los miles y miles de pacientes que están viviendo el problema de la falta de atención, la entrega no oportuna de medicamentos, la falta de autorización para procedimientos? ¿Será que esto, en la reforma a la salud que está presentada, todavía no lo hemos encontrado? Porque hemos encontrado más bien que hay un favorecimiento a toda costa y a todo costo para las EPS. Y yo quiero terminar mi intervención diciendo esto, y es a lo que yo invito. Es que el Congreso de la República, los legisladores, tanto los senadores de la República como los representantes a la Cámara, tenemos una gran responsabilidad, y es una responsabilidad histórica. Somos nosotros los que podemos transformar esta dura y triste realidad. Pero les quiero decir una cosa, y eso advierto. A mí me decían en un medio de comunicación, cuando yo hice las denuncias, que todavía no las tenía confirmadas y ratificadas por la Contraloría, porque lo que hoy, y es del mensaje que yo le mando al ministro de Salud, es que no estaba haciendo demagogia, no estaba haciendo populismo. Ese articulito que él dijo que lo va a quitar, tendrá que quitarlo, porque lo van a quitar. No es tan cierto que sea un error de redacción, no es tan cierto. Ahí está pasando algo, porque insistentemente hemos visto cómo se ha querido tirar salvavidas a las EPS, insistentemente lo hemos visto. Y por eso digo, los congresistas tenemos que ser unos garantes. Ojalá se pueda. Y les decía, en un medio de comunicación me dicen que 662 procesos tiene la Contraloría, aquí acá les doy las cifras. Me decía un periodista, representante, uno le escucha hablar a usted y usted gana el debate, lo gana, porque usted está argumentada y tiene las pruebas. El problema es que a la hora de la votación pierde el debate, y eso es cierto. Eso es cierto, porque en el Congreso de la República existen las mayorías. Y me dijo, ¿qué va a hacer usted para que eso no sea así? Y yo le di una respuesta, y es la respuesta con la que yo quiero terminar esta intervención. Es que, si bien es cierto, aquí las mayorías son las que aprueban o imprueban, yo confío primero que los legisladores seamos responsables. Y aquí sé que hay intereses creados, y para nadie es un secreto. Y ya por eso también estamos mirando y pidiendo explicaciones sobre congresistas que no deberían participar de las discusiones porque no tienen la autoridad moral para hacerlo. Pero también le decía yo al periodista, hay que convocar a la sociedad civil, hay que convocar a los colombianos. El Congreso aprueba, es cierto, y tiene las mayorías. Pero esta reforma estructural al sistema de salud debe ser refrendada por todos los colombianos. En esto yo creo que tenemos que darnos la pelea todos a los que nos duela el país, a los que nos duela realmente lo que está viviendo el país. Estamos hablando de paz, se llegó el momento de la paz. Nosotros apoyamos el proceso de paz, pero la paz también es posible, primero, si hay inclusión y si hay oportunidades, si hay igualdad, si se le garantiza a la gente los derechos. Esa es una forma de hacer paz. Por eso, los colombianos serán quienes deben refrendar la ley que salga de acá, la reforma estructural. A mí que no me vengan a decir que pues porque pasa la mayoría aquí de votación nos van a meter micos como este. Vamos a ser unos garantes, y la función y nuestro compromiso es que desde hoy, como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años, vamos a tener informada a la gente de lo que está pasando, y que la gente pase cuenta de cobro. Y si esta reforma
no se compadece con la realidad de lo que los colombianos están esperando en el sistema de salud, pues que sean los colombianos los que a través de movilizaciones pacíficas le muestren al gobierno nacional el rechazo en este tema. Tengo que decirlo, todos los colombianos deben estar atentos, porque repito, la discusión hasta ahora empieza. Ya el ministro de Salud dijo que iba a quitar el artículo, dijo que para evitar suspicacias. Aquí no hay suspicacias, aquí lo que hubo fue grandes micos que no vamos a permitir que se metan. Vamos entre todos a construir la gran reforma. La reforma a la salud no es de 102 senadores ni de 168 representantes a la Cámara. Esta reforma a la salud tiene que ser de todo el pueblo colombiano, porque todos le hemos puesto las víctimas a este sistema. Muchas gracias.